Muy buenos días. Bom dia. Guten Morgen. Buongiorno. Buongiorno, ok. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios y mi gozo se ha hecho aún mayor al enterarme de que hay otros puertorriqueños aquí. Así que Dios les bendiga, un placer. Les voy a invitar a que me acompañen. Yo estoy comenzando un viaje durante el año 2024. En la capilla donde yo soy el pastor allá en Hohenfels, hemos dedicado todo este año al estudio de la persona de Jesús a través de los evangelios. Todo el año lo que vamos a estudiar es solo Jesús. Y comenzamos con el libro de Mateo. Vamos a estudiar el libro de Mateo por 3 meses y luego Marcos, Lucas y Juan. Y les voy a compartir a ustedes por qué decidí hacer eso. Porque nosotros vivimos en un mundo donde hay mucha facilidad de comunicación hoy día. Y con esa facilidad de comunicación recibimos buena información, pero también recibimos información falsa. Tenemos los fake news y nosotros como cristianos necesitamos fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. El detalle es que muchas veces cuando nosotros venimos a la palabra de Dios hay cosas que no entendemos porque no hemos tomado el tiempo para aprender del contexto histórico y cultural en donde se desarrollaron estas cosas. Hay muchas personas que dicen, yo amo a Jesús, yo quiero ser amigo de Jesús, pero es una cosa mística porque realmente no conocen a Jesús el hombre, el que vino y vivió aquí en la tierra. Entonces, yo quiero compartir con ustedes un poco de este viaje, el cual estoy comenzando. Y vamos a mirar el libro de Mateo, comenzando con el capítulo 1. Pero antes de entrar al libro de Mateo, yo quiero compartirles a ustedes algo. Cuando ustedes abren la Biblia, ustedes tienen que entender unos detalles importantes. Número 1, la Biblia no está escrita para ti. ¿Cómo? Sí, la Biblia, cuando Mateo se sentó a escribir la Biblia, él no estaba pensando en los adventistas de Múnich, de la iglesia hispano-portuguesa del 2024. Él estaba pensando en los judíos de su época. En segundo lugar, Mateo no escribió ni en español ni en portugués. Escribió probablemente en hebreo. No tenemos el original de Mateo, lo que tenemos son copias y todas esas copias fueron traducidas al griego. Así que tenemos un problema no solamente de que el escritor no nos tenía en mente a nosotros, sino que también escribió en un idioma que la mayoría de nosotros no conocemos. Aparte de eso, tenemos otro problema. El último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, se escribió hace más de 2000 años. Así que tenemos un problema de cultura, tenemos un problema de idioma y tenemos un problema de distancia. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, muchas veces nosotros malentendemos el mensaje de la Biblia simplemente porque desconocemos la cultura, la historia, las costumbres de ese tiempo. Así que nosotros tenemos que tener esas cosas en mente. ¿Qué sucede cuando Jesús viene a la tierra? El libro de Gálatas nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino en el momento exacto. ¿Qué estaba pasando en ese momento exacto? Pues miren, varias cosas. El pueblo de Israel llevaba 400 años donde no había profeta en Israel, no había profeta en Judá. Dios estaba ejercitando un silencio divino.
Sin embargo, durante todo ese tiempo se están desarrollando ideas y la gente está escribiendo cosas que venían a crear confusión entre los creyentes. Jesús viene a aclarar esas cosas. El pueblo de Israel había sido llevado preso en la cautividad babilónica en el año 536 a.C. Luego de que los babilonios son vencidos por los medos y los persas, Ciro o Darío deja que los israelitas regresen, pero no todos regresaron a Jerusalén. La profecía de Isaías, de Jeremías, decía que 70 años y luego el pueblo le iba a ser permitido regresar. No todos regresan, pero los que regresaron con una idea muy clara. Y ellos decían, nosotros no vamos a cometer el mismo error que cometieron nuestros padres. ¿Y cuál fue el error que cometieron sus padres? Ellos desobedecieron la ley de Dios. Entonces ellos dicen, no vamos a cometer el mismo error. Y para asegurarse de que iban a cumplir toda la ley, ellos comenzaron a escribir más leyes protegiendo la ley. Entonces, digamos el sábado, Éxodo 20, ¿verdad? Dicen ellos, para proteger el sábado y que la gente no viole el sábado, vamos a crear otras leyes. Y crearon una ley que decía que si tú salías de tu casa el día sábado, podías caminar solamente cierta cantidad de pasos. Digamos que eran 2,000 pasos. Pero imagínate que tú tienes que ir a un sitio que estaba a 3,000 pasos de tu casa. ¿Cómo resolvías ese problema? En Puerto Rico dicen que el que hizo la ley hizo la trampa. Entonces decían los judíos, bueno, caminas 2,000 pasos, los fariseos, te sientas a comer, eso ahora se convierte en tu casa y ahora tienes un crédito de 2,000 pasos más. Entonces ustedes se dan cuenta como el ser humano, queriendo proteger la ley de Dios, lo que crea son cargas. Cuando Jesús viene, las interacciones que ustedes van a ver entre Jesús y los fariseos concernientes al sábado, lo que tenía que ver con el sábado, no se está refiriendo a Éxodo 20 del 8 al 11. Se está refiriendo a todas estas cosas que los escribas y los fariseos habían añadido, que no eran parte de la ley original. ¿Y por qué esto es importante? Porque tenemos demasiada gente en nuestra iglesia y en el mundo que dicen, mira, ¿ves? Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, en el sábado yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no tengo que guardar el sábado. Fundamentalmente, el error es que no entienden el contexto histórico en el cual se desarrollaron esas conversaciones. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, cuando usted abre el libro de Mateo, lo primero que usted se tiene que preguntar es, ¿a quién le escribió Mateo? Mateo le escribe a judíos. La audiencia de Mateo eran judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque todo el énfasis de Mateo es demostrar que Jesús es el descendiente legítimo del rey David y que él es el Mesías esperado y que él es el rey que ellos esperaban. Por supuesto, no como ellos lo estaban esperando, porque ellos también cometieron el error de malinterpretar la segunda venida de Cristo con la primera venida de Cristo. Entonces, vamos a Mateo capítulo 1. Fíjense lo que dice Mateo. ¿Cómo empieza Mateo? Mateo lo primero que va a hacer es establecer el linaje de Jesús. Para los judíos eso era muy importante. De hecho, tú no podías participar en los servicios del templo si tú no podías demostrar tu linaje. Capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la generación de Jesucristo. Fíjense bien cómo va a decir ahí, ¿hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Ahora yo les pregunto, ¿era Cristo hijo de David? ¿Quién era la mamá de Jesús? María.
¿Por qué entonces dice Mateo que Jesús era hijo de David? Bueno, porque en la cultura hebrea no hay una relación necesaria directa. Yo puedo decir que yo soy hijo de Carlos Molina, que era mi papá, pero también puedo decir que soy hijo, mi problema es que mi abuelo se llamaba igual, de Carlos Molina, mi abuelo, ¿verdad? Entonces, cuando vas viendo esa genealogía, vas a ver que algunos eran hijos realmente del uno del otro, pero otros dice que era hijo de fulano, pero está brincando 2 o 3 generaciones. Y es lo primero que él hace aquí. Hijo de David y luego, ¿hijo de quién? De Abraham. ¿Por qué Abraham? Nuevamente, porque los judíos, para ellos, ser hijo de Abraham era sumamente importante. En el capítulo 3 de Mateo, ustedes van a ver a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está bautizando. ¿Y quiénes vinieron a bautizarse? Los fariseos. Algunos de los fariseos vinieron a bautizarse. Y Juan les dice, ¿por qué ustedes están viniendo a bautizarse? ¿Quién les advirtió? Porque ustedes piensan que porque son hijos de Abraham, ustedes están bien. ¿Acaso no saben que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras? Juan estaba atacando ese sentido falso de seguridad que ellos tenían por ser hijos de Abraham. Y ustedes dirán, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que a veces nosotros cometemos el mismo error. A veces nosotros pensamos que como somos adventistas, ya estamos. Ya está hecho, soy adventista, tenemos la verdad. Y la palabra, sin embargo, dice, mire el que cree que está bien, que no caiga. Continuamos aquí. Versículo 2. Comienza él, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Hasta ahí vamos, padre, hijo. Y Judas engendró de Tamar a Fares y Sara. Aquí comienzan unos detalles interesantes. A través de toda esa genealogía que va a estar dividida en 14 generaciones y 14 generaciones, vamos a ver unas cosas que son un poco fuera de lo normal. Por ejemplo, el hecho de que él mencionara a Tamar. ¿Por qué él menciona a Tamar? ¿Alguno de ustedes ha leído la historia de Tamar en el libro de Génesis? Tamar era nuera de Judá. O sea, uno de sus hijos estaba casada con ella. Este joven muere y la ley decía que su hermano tenía que tomarla como esposa para que ella pudiera tener simiente y que el nombre de su hermano no se perdiera. Pero ese hermano no quiso hacer esa función. Él sí se acostó con ella, pero se aseguraba de no dejarla embarazada. Y la Biblia dice que esto molestó a Dios a tal grado que Dios lo mató. Entonces, Judá se hizo, como decimos en Puerto Rico, el loco, se desentendió. Y ella le hizo una trampa y él se acostó con ella y ella tuvo hijos. Ahora usted dice, ¿y qué tiene que ver todo con eso? Todo con esto, con todo lo demás. Cuando Jesús viene al mundo, vamos a ver más adelante en este capítulo, que el ángel viene a donde María y le dice que ella va a tener un hijo. ¿Cuál es la pregunta que hace María? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la pregunta que le hace María al ángel? ¿Cómo va a ser esto posible si yo nunca he estado con un hombre? No, María estaba comprometida para casarse con José. No es el concepto de nosotros, ¿verdad? Mi hijo está comprometido para casarse con su novia. Alba y yo vamos a Estados Unidos en abril y vamos a estar allá disfrutando de ese evento. Ellos están comprometidos. Pero en la cultura judía, el estar comprometido ya era estar casados. Legalmente estaban casados, pero no vivían juntos. Todavía no habían llegado el momento de la celebración de la boda. Así que es como que cuando usted va a la corte y se casa por la corte, pero todavía no han hecho la ceremonia religiosa, entonces no están juntos. Bueno, así estaba.
Entonces el ángel le dice esto a María. María le dice, pero ¿cómo es posible? Porque yo nunca he conocido hombre. Y el ángel le dice, no te preocupes que el Espíritu Santo es lo que tú vas a tener es producto del Espíritu Santo. Por supuesto, cuando José se entera de esta situación, José dice, no, espérate, ¿cómo va a ser? Y dice la Biblia que él le iba a dar carta de divorcio, pero calladamente. ¿Cuál era el punto aquí? Que él no la iba a exponer públicamente de que ella había tenido relaciones con algún otro hombre y por eso estaba embarazada, porque esa es la única explicación racional. Así que el ángel viene de noche y le dice a José, no, tranquilo, que esto es de Dios, tómala. Entonces, Jesús, ya el nacimiento de Jesús está rodeado de drama. Esto parece una novela mexicana o colombiana, brasilera también me imagino que deben haber buenas novelas de esas, donde está todo el chisme. ¿Cómo es que se dice chisme en portugués? ¿Cómo? O foca, lo que ella dijo. El pastor me dijo otra palabra, pero no me acuerdo. Pero entonces, vean que el nacimiento de Jesús ya tiene unas complicaciones. Mateo está apuntando atrás a una mujer que también tiene un asunto. Estos dos muchachos que nacieron de ella nacen de una circunstancia no normal, ¿verdad? Porque ella se disfrazó para engañar a su suegro. Si seguimos leyendo más adelante, nos vamos a encontrar con dos personajes más. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Se acuerdan quién era Rahab? ¿Cuál era la profesión de Rahab? ¿Se acuerdan? Era la ramera. No era cualquier ramera, era la dueña del negocio. ¿Ah? Pero Rahab se arrepiente. Durante 40 años la gente de Jericó ha estado escuchando del Dios de Israel. El Espíritu Santo ha estado a través ¿verdad? Del chisme. La gente está escuchando y Rahab había estado prestando atención. Cuando vienen estos hombres a Jericó, ella los alberga y ella le pide a ellos que por favor la protejan a ella y a su familia. Y eventualmente eso es lo que sucede. Ella engendra a Booz y Booz engendró ¿de quién? ¿Cuál es el próximo nombre que tenemos allí? Ruth. Ahora, Ruth es distinta a estas otras dos mujeres porque Ruth es una mujer muy piadosa. Sin embargo, Ruth tenía un problema muy grande y era que ella era moabita. Y si ustedes miran la ley de Dios en el libro de Deuteronomio, Moisés le había dicho a los israelitas, no se junten con los moabitas. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas fue el pueblo que surgió de la relación incestual entre el sobrino de Abraham, Lot, y sus dos hijas. Los moabitas tenían unas prácticas terribles. Ellos ofrecían sus hijos a los ídolos. Entonces Dios no quería que el pueblo se juntara con esa gente. Sin embargo, el libro de Ruth nos enseña que Ruth se convirtió a las enseñanzas de Dios, a las enseñanzas del pueblo de Israel. Y Mateo está haciendo dos cosas en esta genealogía. Él está ayudando a los judíos a entender que Jesús es el verdadero heredero del trono de David, el verdadero Mesías, el Emmanuel. Pero también a través de estos pequeños desvíos que no eran completamente inusual, pero realmente no eran la práctica común, al él incluir el nombre de estas mujeres, él está abriendo la puerta para que los judíos vayan captando la visión de que el Mesías no es solamente para los judíos. El Mesías es para todo el mundo. Sigue ahí y dice que Salomón engendró a Roboam, Ruth engendró a Obed engendró a Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Interesantemente, por alguna razón, Mateo no da el nombre de ella, pero todos sabemos el nombre de ella, Betsabé.
¿Y cuál es el problema con Betsabé? Salomón es el hijo de una relación adúltera. Bueno, quizás a ese punto ya no era adúltera porque ya se habían casado, porque el hijo que nació de adulterio murió. Pero ¿qué está diciendo una vez más Mateo al incluir a esta mujer aquí? Él está diciendo, no piensen que la justicia viene de ustedes. La justicia, la gracia viene de Dios. La misma genealogía de Jesús está llena de personas con muchos problemas. Y Él está incluyendo todo esto para que nadie venga a pensar que Jesús vino de alguna manera mejor que nadie. De hecho, el mismo nacimiento de Jesús es parte de esa profecía. Y tú, Belén, que prácticamente no eres nada, de ti vendrá el Salvador. ¿Y dónde creció Jesús? En Nazaret. ¿Cuál es la pregunta que le hace cuando Andrés va donde Felipe? ¿O fue Felipe que fue Andrés? No me acuerdo quién fue que fue. Le dice, ven que creo que encontramos al Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Porque ustedes tienen que entender que ese pueblo era un pueblo de lo peor. Pastor, ¿y qué me importa eso a mí hoy día? Porque no importa de dónde tú vengas, Jesús la tuvo peor que tú. Tu pasado es irrelevante, porque Dios va a hacer cosas nuevas contigo. A Dios no le interesa tu pasado. Escúchame bien, a Dios no le interesa tu pasado. No importa que tú hayas sido excelente o que hayas sido terrible. A Él no le importa. ¿Sabes por qué? Porque Él va a hacer algo nuevo. Y como Él va a hacer algo nuevo y Él puede hacer de la nada algo completamente nuevo, a Él no le interesa tu pasado. A veces me preocupo con personas que viven la vida atrapadas por su pasado. Y no pueden cambiar su conducta, no pueden dejar de ser como son y siempre están apuntando a que el pasado. Por el otro lado hay otros que todo lo que hacen es apuntar a su pasado para exaltar sus logros. Le comentaba a mi esposa de camino acá que hay mucha gente que este asunto de pararse al frente, a dar el testimonio de lo malo que yo era antes y cómo Dios me transformó, no es bíblico. Yo no encuentro a nadie en la Biblia diciendo eso. No me malentiendan, no digo que usted no debe reconocer lo que Dios ha hecho en su vida. Lo que pasa es que a veces usted ve gente que lo único que hace es hablar de lo malo que ellos eran y cómo Dios los transformó. Y están enfocándose en el pasado. Hay otro tipo de personas que viven su vida tratando siempre de alcanzar más y siempre están apuntando a su pasado. Una persona que nació, que su padre lo abandonó, que vivió con sus abuelos, que la tuvo muy difícil y que ahora todo el tiempo está estudiando, tratando de sobreponerse, demostrando. Es como que viven su vida tratando de mostrarle al mundo que ellos son mejor de lo que su pasado les indicaría. Y todos están equivocados, porque a Dios no le interesa tu pasado. Olvídate de tu pasado. Lo único que tú debes pensar en tu pasado es para que no vuelvas a cometer los mismos errores en el futuro. Pero después de eso, ¿qué importa? Ya pasó, no puedes hacer nada con el pasado. Así que Mateo sigue explicando y llega a todas las generaciones y termina, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Y ahí alguien dice, un momento. ¿José no era papá de Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién engendró a Jesús?
el Espíritu Santo, ¿verdad? María le da a luz, engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Mateo está poniendo a Jesús en la genealogía de José? Bueno, porque en la tradición judía, cuando un padre nombraba al hijo, él asumía la responsabilidad de ser padre. Ese hijo le pertenecía a él. Así que aunque físicamente, o como decimos hoy en día, biológicamente no era hijo de José, legalmente sí era hijo de José. Y por lo tanto podía aplicársele todos los beneficios de la genealogía de José. Sigue diciendo Mateo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones, y desde la cautividad de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y uno se pregunta, ¿por qué 14? He estado leyendo muchísimo acerca de este tema, y hay distintas ideas acerca de el punto de por qué 14. Pero no hay nada que yo les pueda decir a ustedes con autoridad bíblica de por qué Mateo dividió esto en 14. Dicen algunas personas que 7 es un número de perfección, entonces 14 es como una expansión de la perfección, pero no quiero entrar en cosas que no sean bíblicas, sino que quiero que nos enfoquemos en el relato bíblico como tal. Entonces, luego que Mateo establece eso, pasa a contar el nacimiento de Jesús. Y ahí ustedes ven en el versículo 18, dice que María estaba desposada con José y antes que se juntasen se halló a haber concebido por el Espíritu Santo. Y como ya dijimos, él no quisiendo difamarla, pensaba que se iba a ir y la iba a dejar tranquilamente. Sin embargo, versículo 21, el 20 y 21, el ángel le dice, no hagas eso, José, porque ese hijo es hijo del Espíritu Santo, y ella dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice ahí, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Familia, yo quiero que ustedes entiendan algo. La preocupación de Mateo en aquel entonces era que el pueblo de Israel entendiese que en Jesús era el cumplimiento de la profecía. Hoy día tenemos demasiadas personas y tristemente tengo que admitir que hasta pastores adventistas que están descartando la autoridad de la Biblia. Les están diciendo a la gente que, bueno, que quizás no, que el Antiguo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento no lo entendían bien. Escuché a un pastor hasta decir en una ocasión que Moisés no entendía los mensajes que Dios le daba. Ahora, piensen un momento en esto. Moisés es el único hombre que ha existido en la historia del cual Dios dice, cuando yo hablo con mi siervo Moisés, yo lo hago cara a cara. Nadie ha experimentado eso. Si ustedes leen la historia del Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, ustedes van a ver cómo vez tras vez Moisés sube a encontrarse con Dios. 7 veces Moisés se encuentra con Dios. Por lo menos en 2 de estas ocasiones estuvo 40 días en la presencia de Dios. Y la exposición de Moisés a la gloria de Dios era tan y tan tremenda que cuando él bajaba, su rostro brillaba y causaba terror a la gente. Él tenía que cubrirse el rostro. Y alguien tiene la desfachatez de decirle a usted, decirme a mí, que ese hombre no entendía a Dios y que él le va a enseñar a usted un mejor entendimiento de las palabras de Dios. Nosotros no podemos perder de foco que nuestro fundamento
tiene que ser la Biblia, es la Biblia. El principio que estableció Martín Lutero en la Reforma Protestante, no muy lejos de aquí, de sola escritura, es un principio que continuamente es atacado. Nosotros tenemos que ampararnos en la Biblia. Hay otro principio que nos ayuda con ese principio. No solamente es sola escritura, también es toda escritura. En otras palabras, toda la Biblia. No puedes venir a la Biblia y leer el Nuevo Testamento pensando que no tienes que entender el Antiguo Testamento. Porque en el primer capítulo del Nuevo Testamento, todo lo que está haciendo es citando el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia que Jesús leía. Era el Antiguo Testamento, era la ley, que eran los 5 libros escritos por Moisés y los profetas. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Ese es nuestro fundamento. Y en un mundo donde hay tantos problemas, tantas ideas, mire, a veces le vuela la cabeza a uno. Usted enciende el televisor, los que no entendemos alemán nos vamos a YouTube y ahí miramos. Y usted ve toda clase de ideas erróneas que están continuamente, y no solamente, que están continuamente presentándose, y no solamente por personas que están atacando el cristianismo, sino por supuesto cristianos. En días recientes, el Papa Francisco, a través de una carta titulada Fiducia Supplicans en el latín, en diciembre 16, dijo que está bien para los sacerdotes católicos bendecir a personas que están en matrimonios, como ellos lo llamaron, irregulares, en otras palabras, homosexuales, lesbianos. Eso ha causado un revuelo en la Iglesia Católica. Los cardenales de África dijeron, aquí no se va a hacer eso. Tanto ha sido el revuelo que ayer el mismo Papa Francisco, en su exposición de todos los viernes, intentó explicar un poco más el asunto. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros no somos católicos. Pero las personas con las cuales usted va a hablar, las personas a las cuales le vamos a presentar el Evangelio, ahora están siendo más confundidas por líderes que ellos respetan. Entonces, y no solamente eso, ustedes piensan que nuestros hijos, nuestros jóvenes van a estar exentos de ese tipo de pensamiento. Hay dentro de nuestra iglesia jóvenes que están luchando con esto y buscando la manera de cómo ellos justifican ese estilo de vida y aún ser adventistas o cristianos. Y este tipo de cosas que ellos escuchan les ayuda de alguna manera a tratar de defender esas posiciones. Pero eso no viene de la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un énfasis continuo de que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas, sin embargo, son ¿qué cosa? Las que dan testimonio de mí. Entonces, si nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que estudiar la Biblia. Y no solamente tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que utilizar los recursos históricos, arqueológicos, culturales, para entender lo que está pasando allí. Bueno, continuando aquí, versículo 24, José se despierta del sueño, se casa con María, y hay un versículo sumamente interesante. Versículo 25 dice que no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. ¿Por qué piensan ustedes que Mateo dijo esto? ¿Acaso no hay una iglesia hoy día que reclama que María es virgen? Y sin embargo, en el primer capítulo del Nuevo Testamento, el apóstol Mateo dice, no señores, José sí tuvo relaciones con su esposa. Lo que pasa es que él respetó hasta que ella dio a luz a Jesús.
Pero después de eso, ya María no era virgen. Ustedes ven cómo hay muchas creencias hoy en día que no tienen fundamento bíblico y a veces nosotros ni nos damos cuenta porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, si seguimos mirando aquí el capítulo 2, vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Capítulo 2 nos menciona cómo ellos nacieron, Jesús nace en Belén de Judea y nos dice en días de quién fue, el rey de Herodes. Nuevamente aquí Mateo comienza o continúa expandiendo la idea de que el mensaje del Mesías no es solamente para los judíos. Fíjense que Mateo no menciona a los pastores. Eso lo va a mencionar Lucas. Mateo no los menciona. Pero dice que llegaron una gente de Oriente. Ahora, no sabemos exactamente de dónde vinieron. La mayoría de los historiadores y de las personas que han estudiado este tema asumen que estos hombres vinieron de lo que conocemos como Irak, la antigua Babilonia. Vienen, ¿cómo estos hombres se enteraron de esto? Eran hombres estudiosos. Ellos eran astrólogos y estudiaban las estrellas. De momento ven algo nuevo en el cielo. Hay una luz, una estrella nueva en el cielo. Esto es algo espectacular. Esto no se ve todos los días. No es como nosotros que a veces estamos mirando al cielo y vemos una estrella y no es una estrella, es un avión que está pasando. Pero esto fue un evento fuera de lo común. Entonces ellos comienzan a estudiar no solamente los libros que ellos tenían, sino que comienzan a estudiar esos otros libros que recuerdan que los israelitas fueron esclavos en Babilonia. Y es muy probable que se quedaron algunos de esos escritos allá, igual que mucha gente se quedó allá. Comienzan a estudiar y entonces hacen el viaje y llegan a Jerusalén. Y fíjense lo que dice ahí, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa expresión, rey de los judíos, usted la va a ver que se repite bastante en el libro de Mateo. Cuando ellos llegan y comienzan a preguntar eso, hubo un revuelo en Jerusalén, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Herodes, no el tetrarca, este Herodes era rey. Y Herodes era un individuo muy interesante. Su mamá era árabe, él no era árabe, era de otra tribu allí. Él no era romano, pero los romanos lo habían puesto como rey. Y él era un individuo muy malo. En esa cultura era una cultura mala, una cultura bien violenta, pero él era más violento que esa gente. Sin embargo, él había construido el templo de Herodes. Y los judíos, muchos judíos le tenían mucho respeto. Herodes quiere saber qué es lo que está pasando aquí, así que él los lleva a su casa, los recibe, y dice la palabra de Dios que él les preguntó dónde había, antes de que ellos llegaran, él le pregunta a los escribas, a los fariseos, ¿y dónde van a ser este Jesús o este rey de los judíos? Y ellos le dicen, bueno, en Belén, porque está así escrito por el profeta. Fíjense qué interesante. Los fariseos, los escribas, la gente que era el pueblo de Dios, sabía dónde Jesús iba a nacer. Y sin embargo, nadie estaba interesado. ¿Por qué esto es importante para ti y para mí hoy día? Porque no se puede repetir la historia de que Dios esté moviéndose y que tú y yo estemos tan despabilados que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Y que gente de afuera tenga que venir a decir, ¿dónde está el rey de los judíos? Después que le dicen todo esto, él se reúne con esos magos, que ni eran magos ni eran tres, y les dice, les pregunta, ¿cuándo fue que ustedes vieron la estrella? Detalle, una pregunta, ¿cuándo vieron la estrella? ¿Alguien sabe cuándo vieron la estrella? Lucas nos dice que los pastores vieron una luz inmensa en el cielo. ¿Recuerdan? Esa es la estrella que ellos ven. Y esa es la estrella que van a seguir hasta llegar a Jerusalén.
Así que la noche que Jesús nació, cuando los ángeles prorrumpen en canción, se ve ese fenómeno astronómico. Estos hombres de muy lejos lo ven. El Espíritu Santo ya ha estado trabajando en sus corazones y ellos comienzan a ese viaje hasta llegar acá. Herodes quiere saber cuándo sucedió esto. Ellos le dicen exactamente cuándo fue. ¿Por qué va a ser eso importante? Porque más adelante vamos a ver la reacción de Herodes. Y la reacción de Herodes está basada en la información que ellos le dieron. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero fíjense qué es lo que está sucediendo todo esto. Si Hollywood quisiese hacer una historia, aunque han hecho muchas, pero esto es bien dramático, ¿verdad? Todo ¿cómo se llama? El chisme, porque ustedes se imaginarán cuando María llegó, ¿verdad? Cuando alguien tiene un hijo y la gente empieza a contar. Oye, pero ese es 7 mesino. Es el 7 mesino más saludable que yo he visto, ¿verdad? Entonces, todo esto está rodeando la vida de Jesús. El capítulo 2 termina diciéndonos que estos hombres llegaron a Jesús, a donde estaban María y Jesús, allá en Belén. Entran a la casa, le dan honra y luego el Espíritu Santo les dice, no se regresen por el mismo camino. Ellos se van y el mismo Espíritu le dice a José, levántate y vete a Egipto. Y cuando usted lee el texto original o el texto en el griego, la idea de levantarse era una idea de inmediatez. No era algo para dejarlo, bueno, mañana nos levantamos, nos desayunamos, un croissant, no, era algo de que levántate y vete. Y nuevamente, fíjense lo que dice el libro de Mateo, en el versículo 14, y despertando tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Se dan cuenta cómo a cada paso Mateo va yendo al Antiguo Testamento y conectando las profecías del Antiguo Testamento con la persona de Jesús. Sería interesante si tú te sientas a estudiar la Biblia y dices, ¿dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Y buscaras la referencia para que puedas entender más la palabra de Dios. Y la historia continúa, fíjese, versículo 16 nos dice que Herodes entonces se dio cuenta que lo habían engañado y manda a matar a todos los niños de 2 años o menos. Y fíjense, el versículo 18 dice, voz fue oída en Ramá. O versículo 17, entonces fue cumplido lo que se había dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Otra profecía que se cumple en el momento de la llegada de Jesús. Entonces, nos dice el resto del capítulo que Jesús se va a Egipto y se quedaron allá hasta que murió Herodes. Cuando muere Herodes, el mismo Espíritu Santo vuelve y le habla a José y le dice que regresara. Cuando ellos regresan, hablando de miedo, José dice, no vamos a ir a Belén porque el hijo de Herodes, Arquelao, reinaba por allí y él no quería estar bajo la jurisdicción de él. Así que se fue, versículo 23, dice que vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Y fíjense cómo termina, cómo sigue diciendo el versículo, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado, ¿qué cosa? Nazareno. Yo no sé si yo he hecho justicia a lo que yo he estado tratando de hacer. Pero lo que yo he estado queriendo hacer en esta mañana al compartir esta historia que me imagino que todos ustedes la conocen, es tratar de demostrarles la necesidad crítica de nosotros como cristianos adventistas del séptimo día de estudiar la palabra de Dios y de hacerlo de una manera más profunda que lo que quizás lo hemos hecho hasta ahora. Demasiado a menudo nosotros hemos leído la Biblia como
como un devocional. Qué lindo. Los salmos, qué lindos son los salmos. Pero estamos viviendo en una época en donde necesitamos poder fundamentar nuestras creencias sólidamente en la palabra de Dios. Porque van a venir pruebas a tu vida, van a venir pruebas a mi vida, que si yo no estoy bien claro en lo que dice esto, voy a comenzar a hacer como hicieron los israelitas de aquel entonces. Antes de la deportación babilónica, ¿sabe cuáles eran los problemas de los israelitas? Violaban el sábado porque decían, bueno, quizás, Señor, tú sabes que tengo necesidad, así que tengo que trabajar el viernes por la noche. Por otro lado, otros decían, Señor, yo sé que tú dijiste que no nos debemos casar en yugo desigual, pero esa muchacha es buena y me gusta mucho, ese muchacho es bueno. Él no es adventista, pero es bautista, es cristiano. Y nos vamos engañando nosotros porque descuidamos el estudio de la palabra y desconfiamos de Dios. Uno de los problemas más grandes que tiene nuestra iglesia hoy día, mis queridos hermanos, que nosotros desconfiamos de Dios. Mateo estaba creando el fundamento para que tú y yo podamos confiar en Dios. ¿Tienes problemas en tu vida? Entrégaselos a Dios. Créeme, no hay ninguna solución a la cual tú puedas llegar que pueda ser mejor que la solución que Dios tiene para los problemas de tu vida. Mi esposa y yo estábamos hablando esta mañana, recibí una llamada tarde en la noche, tan tarde que ni me di cuenta. Al otro día fue que la vi y me dice, vi que me habían llamado y a la hora me envió un mensaje, por favor llámeme. Esta persona se encarga de mover a los capellanes de mi rango en el ejército de los Estados Unidos. Yo no sé por qué me está llamando, porque según mis órdenes yo no me tengo que mover hasta el 2025. Pero yo le digo a mi esposa, solamente me está llamando por una de dos razones. Me está llamando para decirme, te vamos a mover, o me está llamando para decirme, necesitamos que te muevas. ¿Verdad? No veo otra razón por la cual me esté llamando. Y yo puedo tratar de manipular las cosas para lograr ir a donde yo quiera o quizás quedarme aquí porque nos gusta bastante donde vivimos. Yo puedo hacer esas cosas. ¿Y saben qué? Les voy a confesar un chisme. Yo sé que a ustedes no les gustan los chismes, ¿verdad? En cierta ocasión yo hice eso. Yo quería ir a una unidad en particular. Una razón bien vana. En el ejército hay ciertas unidades, el ejército de los Estados Unidos, que se llaman unidades de caballería. Y estas unidades, una vez que usted es miembro de esa unidad, usted se puede poner un sombrero Stetson. Y a mí me encantan esos sombreros. Y no solamente eso, usted puede pasar una prueba y luego entonces se puede poner las espuelas. Y eso a mí me llamaba la atención. Así que yo hice todo lo que yo pude para poder caer en esa unidad. Y si usted me hubiese escuchado, yo lo hubiese convencido a usted, porque tenía muy buenas razones. Mis hijos estaban en la escuela, yo no quería moverme para darle estabilidad a ellos. O sea, yo hice un buen argumento. El problema es que mi argumento no estaba Dios. Mi argumento era simplemente yo. Y fui a esa unidad. Y ha sido el peor tiempo que he tenido en mi vida en el ejército de los Estados Unidos. Y después de esa vez, ya yo tengo miedo cuando me preguntan, ¿para dónde quieres ir? No digo, yo voy para donde ustedes digan. Porque cuando nosotros tratamos de tomar nuestra vida en nuestras manos, nosotros lo único que hacemos es complicarla. Fue lo mismo que hicieron los judíos en el tiempo de Jesús. Y tristemente muchas veces es lo mismo que nosotros hacemos hoy en día. Yo les invito a ustedes, mis queridos hermanos, a que ustedes tomen una decisión hoy. Renueven su voto de afincar sus vidas en la palabra de Dios.
Yo no sé lo que te depara el futuro. Yo no sé para qué me está llamando esta mujer. Yo no sé qué va a pasar. Pero mi esposa me recuerda, sabemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado y que Él siempre nos trae a sitios buenos. Entonces no tenemos por qué dudar. Voy a terminar con una historia. En el año 2019, me estaban dando órdenes a mí para venir precisamente a Alemania. Y por razones que desconocemos, eso se canceló. Y comenzó un proceso de, mira, tenemos este sitio y bueno, y recuerden, ya yo había aprendido mi lección, así que me decían, ¿qué te parece este lugar en un estado que se llama Georgia? Y yo le dije, sí, no hay problema. Me dieron mis órdenes, y aquí los que son militares saben cómo es eso. El día que yo voy a recoger las órdenes, ese mismo día me llega un mensaje y me dice, olvídate de eso, que no vas para allá. ¿Ok? Ya mi esposa había ido, había visitado, estaba buscando casa y finalmente no se dio. Estamos en ese proceso ya por un par de meses. Cuando finalmente la persona que estaba encargada me dice, Carlos, ¿qué te parece El Paso, Texas? Probablemente si han escuchado las noticias de los problemas de la frontera en Estados Unidos, saben de El Paso. Ahí hay un fuerte militar, se llama Fort Bliss. Es un desierto. No es lindo. En mi casa al frente no había grama, no había pasto, había piedra. Eso era todo lo que había allí. Pero decidimos, esto ya, en ese entonces era el 2020, COVID estaba empezando por Washington State, donde yo estaba, y yo quería alejarme de eso lo más rápido posible. Así que nos fuimos allá. Sucede que en Fort Bliss vivía mi hermano. Mi hermano y yo no nos llevamos bien. No éramos muy cristianos. Por muchos años no nos hablábamos. Solamente el día de su cumpleaños y él el día de mi cumpleaños. Y fuimos allá. La primera vez que nos encontramos con él nos trató muy mal. Y Dios utilizó a un buen hombre, un hombre no adventista. Y le habló duro a mi hermano. Y cuando finalmente nos mudamos, comenzamos una relación que no habíamos tenido nunca en nuestra vida. Yo pensaba, para esto me trajo Dios, para poder retomar esa relación, para poder reconstruir. Lo que yo no sabía es que eso eran los últimos meses de vida de mi hermano. Y que en noviembre 14 del 2020, mi hermano iba a morir por COVID. Pero Dios me dio la oportunidad de estar esos meses con mi hermano, de compartir con él. Trabajamos juntos en el carro. Él tenía una colección de carros que ninguno valía la pena. Y andábamos juntos. Y fue una experiencia maravillosa. Yo nunca hubiese escogido Fort Bliss, ir al Paso, al desierto. Jamás en mi vida yo hubiese escogido eso por mí mismo. Y sin embargo, Dios tenía ese plan porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y el día que mi hermano murió, yo pude estar allí, junto a él, en su lecho de muerte. Cuando hablé con el médico, yo pensé que me dejaron entrar porque soy capellán militar, tengo mi rango. El médico me dijo, no te dejes entrar por eso. Te dejes entrar porque tu hermano va a morir hoy. Yo quería que tuvieras ese tiempo. Mi mamá no pudo estar, mi mamá estaba en Puerto Rico, mi hermana estaba en Puerto Rico, así que yo estuve allí con mi hermano.
Cuando 2 años después recibo órdenes para mudarme de Fort Bliss, me dicen, vas a ir a Alemania. Cuando me dijeron que iba a ir a Alemania, y yo solo compartí a mi esposa, no le dimos mucha importancia porque ya sabíamos lo que nos había pasado la vez anterior, nos habían dicho que no se podía. Pero yo le dije a mi esposa, si nosotros vamos a Alemania ahora, esa es la confirmación definitiva de que todo esto que pasó fue orquestado por Dios. Que Dios fue el que dirigió nuestros pasos. Porque pudimos haber venido a Alemania antes, mi hermano pudo haber muerto y ni siquiera hubiéramos podido estar cerca. Yo no pude haber restablecido esa relación con él. Pero Dios orquestó todo de tal manera que nosotros estuvimos donde teníamos que estar en el momento correcto. Y finalmente nos dieron las órdenes para Alemania. Nosotros ni nos los creíamos. Es más, yo creo que estuvimos incrédulos hasta que nos montamos en el avión para llegar acá. Pero esa fue la confirmación. Quizás tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida y quizás tú estás pensando que tienes que hacer algo por ti mismo. Yo quiero invitarte a que tú recuerdes cómo Dios obra en la vida de nosotros. Y que Dios, los planes de Dios, dice la palabra de Dios, así como son más altos los cielos que la tierra, son sus pensamientos más altos que los tuyos. No te creas ni por un momento la mentira de que tú puedes tener un mejor plan que Dios. Fundamenta tu vida en la Biblia. Confía en las profecías de la Biblia. Confía en Dios y Dios hará. Que Dios los bendiga.